Vienen nuevamente las preguntitas para cada uno de ustedes. En la misa de vigilia de Navidad, ayer en la noche, se leyó. ¿Qué se leyó? ¿Qué pasaje se leyó? Nadie ha ido a misa. Hace rato levantaron la mano, algunos de ahí, de allá, y unos dos cuantos. ¿Qué pasaje se leyó ayer en la víspera de Navidad? A no ser que el Padre haya visto conveniente que se cambiara. Pero en cada víspera, en la vigilia de Navidad, se lee Mateo 1:1 al 25. Los que han traído sus Biblias, yo sé, la hermana Aparecida, eso no falla, nunca jamás, porque ella viene siempre con su Biblia. Se lee la genealogía de Jesucristo, de cómo desde la creación llegó hasta José y nació el niño. Eso se leyó anoche, mejor dicho, sí, anoche en la vigilia, a las 7, 8, 9 de la noche. Después viene la misa. ¿Qué misa? La misa de medianoche. ¿Qué pasaje se leyó? Nadie sabe, porque nadie ha ido, porque estábamos dormidos o festejando. Pero regularmente en esta misa se lee el pasaje de Lucas 2:1 al 14. Es todo el pasaje del nacimiento del Señor hasta que los ángeles se van a retirar. Después de anunciarles a los pastores y van a glorificar a Dios, los ángeles se van a retirar. Y en la mañanita, en la misa de la aurora, ¿qué se leyó? Chitón. Bueno, se leyó el pasaje de Navidad en la aurora, que es el Lucas 2:15 al 20, la segunda parte, cuando los pastores toman la iniciativa de ir a ver al pesebre que le anunciaron los ángeles. Ellos ahí se van a encontrar con dos tipos humanos. Primero, unos curiosos que no sabían lo que pasaba. Y segundo, ¿a quién van a ver? A una jovenzuela que estaba así. ¿A quién? Eso, cuando ponen a la Virgen María al lado del niño así bien limpiecita, no me convence. Imagínense a una recién que ha dado a luz, así es. O están todas desguañangadas así. Ay. Aunque sea por cesárea, nadie está. Ese día mismo hay gente que sale, no creo. Unos 2 días por lo menos, ¿verdad? Entonces los pastores salir a ver en esta misa, en esta lectura van a ir a ver a unos curiosos y a María y ¿a quién? A José, en medio del recién nacido. Y la lectura de hoy, del día, ¿cuál es? ¿De qué fue? ¿De qué hemos leído? Eso, mi hermano, Juan 1, de 1 al 18. Si yo les voy a empezar a predicar de Juan 1, 1 al 18, que la palabra y la palabra y la palabra, y ustedes van a empezar a roncar. Si no hemos entendido bien el nacimiento del Señor en el contexto de Mateo, de Lucas, en esas dos partes, imposible, casi difícil, y es aburrido para muchos de ustedes entender que la palabra en un principio, nada fue hecho en la palabra fue rechazada por el mundo, la palabra. Quizás vamos a dar una pinceladita de la palabra. Yo preferiría predicar de el nacimiento, de la medianoche y de la aurora, para como que recuperar el sentido de la Navidad. ¿Les parece? Parece que no les parece. Igual voy a predicar eso. Mis hermanos, en el contexto de la primera lectura, así de pasadita lo digo, de pasadita. En el capítulo 52 del contexto de Isaías, en la primera lectura que han leído nuestros hermanos, están retornando después de haber sido exiliados. El pueblo de Israel había sido exiliado a Babilonia, y en el capítulo 52 Isaías está retratando el gozo y la alegría de volver a su nación. Están ahí
alegres y felices, cantando después de haber sido años y años fuera de su país. No sé cómo será esa alegría. Algunos que viajan a Estados Unidos, a España, a Suiza, llegan a su mansión, a su casa, a su Bolivia toda desordenada, todo tráfico malo, todo, pero llegan con gozo, alegría, ¿o no? Muchos de ustedes, ay, mi Bolivia es desastre, tráfico malo, suciedad, pero es mi Bolivia, ¿o no? Imagínense ahora en Isaías, que han sido ahí, han estado como esclavos, no podían adorar a Dios, no podían estar ahí, pero ahora ellos volviendo. Qué hermoso es el ver los pies del mensajero de la paz, grita el profeta Isaías, porque están retornando después de muchos años a su pueblo. Ahí les voy a dejar tarea para la casa, capítulo 52 de Isaías. ¿Se comprometen? Escúchale, Señor. Ahora, en la segunda lectura, Hebreos es prácticamente los 6 primeros versículos de este texto de los Hebreos, del texto de los Hebreos. Los primeros 6 es un cántico bellísimo, es un cántico hermoso donde está describiendo más teológicamente el autor del libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. También es sugerente para cada uno de ustedes para que vayan y mediten. Solamente voy a mencionar esto que dice: Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo el mundo. Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Nos está sugiriendo Hebreos que el que ha nacido no es un kunumi, aunque ha nacido como un kunumicito, como un humilde muchacho en un pesebre. No nació en el palacio, no nació en una cuna de oro, no nació en un lugar de privilegiado. ¿Nació dónde? En un corral, porque no había espacio en el lugar o donde se alojaban. ¿Cómo es posible eso? Y nos está diciendo que ese que nació es al que tienen que adorar, incluso los ángeles. Todos los tronos, las dominaciones, las potestades se deben arrodillar ante ese Señor. Ahora nos vamos al capítulo 2 de Lucas. ¿Les parece? ¿Les interesa? ¿O se han dormido? Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo de manera para que ustedes no se duerman. Hemos encontrado en un principio, aunque no hemos leído, pero yo voy a ir leyendo parte por parte. Eso se leyó a medianoche y en la mañanita. Pues todo lo que significa el nacimiento del Señor, todo lo que está el nacimiento del Señor. Dice, al iniciar el capítulo 2, hermana Aparecida, ¿está siguiendo? Muy bien. Al empezar el capítulo 2 dice la lectura: por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo a inscribirse en el censo. Primer lugar, ¿qué se menciona? ¿Qué se menciona? Que había un censo. ¿En dónde? En los croaseños. ¿Sino dónde? En el mundo entero. Y está relacionado, ¿qué nombre en esta palabra? Mundo entero. ¿Quién? ¿Qué emperador? Augusto. Relacionen. Augusto, el emperador de todo el mundo, un poderoso que está por Lucas siendo mencionado, un censo. Por eso relacionen el Augusto en todo el mundo entero. Relacionen eso. Segunda parte, segundo verso dice: este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Ahora, otro lugar. ¿Quién se menciona? Quirino. ¿Gobernador de dónde?
de Siria. Nuevamente, Augusto con el mundo entero y Quirino con Siria. Dice después, verso 3, acudían todos a inscribirse cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret a la ciudad de Galilea. Nuevamente, ¿qué lugar se menciona? Galilea, Nazaret, a unos 115 kilómetros aproximadamente de Judea. Galilea está al norte. Tenían que pasar desde Nazaret, Galilea, por Samaria hasta llegar a Judea, y Judea, de Jerusalén a unos 12 kilómetros está Belén. Vuelvan a pensar, Galilea, Judea está relacionado con David, la ciudad de David. Nuevamente les recuerdo que primero, ¿quién era? Augusto, igual mundo entero. Quirino, igual Siria. Muy bien. Ahora, Galilea, Nazaret, ciudad de David. Ahora, Belén con David. Después, al inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando allí llegó la hora del parto y dio a luz un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Vuelvan a relacionar. En el pesebre, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? El más importante, Jesús. Miren cómo de hermoso es la lectura. Algunos que tienen su siesta, échenle su siesta nomás. Miren qué hermoso es. Primero describe Augusto, mundo entero. Quirino, Siria. Belén, David. Pesebre, niño, el hijo primogénito de María. De todos los poderosos va yendo así hasta un humilde pesebre, relacionando. En los tiempos antiguos le llamaban Señor a los reyes, tanto a paganos como a judíos. Ellos le llamaban Señor, le llamaban Salvador, de todo. Pero ahora Lucas nos quiere hacer entender que ni Augusto, ni Quirino, ni siquiera David, ahora el que va a ser poderoso, ¿quién es? Jesús, el que está en un pesebre. Él es el poderoso a quien nosotros amamos, el que vino de manera humilde, el que vino a ser adorado. Es una manera de decir, mis hermanos, que los poderosos del mundo han pasado. Ahora el verdadero, el original, el poderoso de verdad viene de forma humilde. No nació en la cuna como los demás reyes, no nació en la opulencia, no nació en la riqueza. Primer punto que debemos recordar es que el Dios único y verdadero nació en un pesebre, en un corral, en un lugar humilde. ¿Cómo es Dios tan humilde y nos quiere enseñar que Él no vino de una manera así como los poderosos vienen y se jactan de aquí y de allá y en poder, y etcétera, etcétera, etcétera? Vayamos avanzando. Ahora bien, ahí nos deja la escena en esa parte y la escena va a continuar. ¿Quiénes aparecen? ¿Quién aparece primero? ¿Quiénes aparecen ahí? Claro, no hemos leído, ustedes están en la luna, pero les voy a leer. Verso 8, capítulo 2. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Directamente después del nacimiento, la lectura nos lleva ¿a dónde? Al campo, ante unos tipos humildes que estaban ahí velando. No fue al templo de Jerusalén, no fue al reino de Herodes. La palabra no está yendo a los ricos, no está yendo a los más
importantes del tiempo. ¿A quiénes está yendo la palabra? A unos humildes campesinos, pastores, que estaban velando y cuidando su rebaño por turnos. A ellos fue, imagínense, el ángel no fue a la clase alta, el ángel no fue a los influyentes, el ángel no fue a los poderosos. ¿Dónde fue? A los pastores. Bien, papito, el único que habla fuerte aquí. ¿Has desayunado seguro? Muy bien, a los pastores, a los que estaban ahí en la oscuridad, tal vez alrededor de sus mecheritos, de sus leñas. Estaban ahí, tal vez, no creo que estén boleando, no había coca en ese tiempo, ¿no? Como ahora todo el mundo bolea, hasta yo. Pues estaban ahí alrededor, tal vez masticando algún tostado o algo, pero estaban ahí en su mundo, idos ellos también, sin darse cuenta quién les estaban haciendo. Pero resulta que ahí les llega un esplendor, dice la palabra. Un ángel del Señor se les presentó. ¿Cómo será su susto, su miedo? Imagínense que cuando estemos ahí en la oscuridad o con un mecherito o una fogata y que se aparezca un ángel en medio de ese esplendor. Alguno debió sufrir de su corazón. Se asustaron, dice, temieron, y él les dice: no tengan miedo, no teman. Miren, les doy una buena noticia. Una buena noticia. Evangelio significa eso. Buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué era la buena noticia? Que alguien había nacido. Esa era la buena noticia. Les dice: una gran alegría para todo el pueblo. La buena noticia y una gran alegría. Porque ¿de qué se tenían que alegrar ellos? ¿Por qué se tenían que alegrar ellos? ¿Acaso no nacían los niños? ¿Acaso no había partos en ese tiempo? ¿Por qué tendrían que alegrarse estos pastores por un nacimiento? Aquí viene la diferencia. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador. Por eso había que alegrarse. No era un niño más, no era el niño del rey Herodes, no era el niño del presidente tantos, ni del Augusto, ni del Quirino, ni de nadie, ni de nada. El Mesías, el Señor, 3 títulos: Salvador, Mesías y Señor. Por eso había que alegrarse, por eso era buena noticia. Esto, ahora sí, aquí viene la cuestión. Esto les será de señal, les está diciendo el ángel. Esto les será de señal. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ojo, eso jamás se olviden. La Navidad es esto. Les servirá de... Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Muchos de nosotros, a lo que he dicho hace rato, ya no celebramos el nacimiento del Señor. Muchos de nosotros celebramos costumbres paganas, costumbres superficiales. Pensamos que Navidad es beso, abrazo, sin Cristo. Pensamos que nosotros es comida o bebida, sin Cristo. Pensamos que nosotros son sentimientitos que encontrados. Mentira. La Navidad puede que estés con tu familia o sin tu familia. Ahí está naciendo tu Señor. Porque hay mucha gente que le ha pasado en el hospital y le ha pasado bien. Porque no se trata la Navidad de que cuando estoy con mi familia lo paso bien y si estoy solo lo paso mal. Eso es una falsa Navidad. Porque hay gente que lo ha pasado viajando. Porque hay gente que lo ha pasado de alguna manera en el dolor, en el sufrimiento. Aún así lo han celebrado el nacimiento del Señor. Amén. Por eso debemos celebrar nosotros también, estemos donde estemos. Ese es el testimonio. Cada Navidad debemos descubrir a un niño en un pesebre. A un niño en un pesebre. Para ellos, los pastores seguían estupefactos. Los pastores seguían con miedo, no decían nada. Como que estaban con duda, ellos también eran ignorantes, pues eran campesinos.
Pero Dios los prefiere, Dios los ama, Dios los prefiere porque en el fondo son humildes. Aunque haya ignorancia aquí, en su corazón hay más apertura. Ellos no dicen nada hasta el momento. Y ahí va a aparecer ¿quién? Otros ángeles se van a sumar a este ángel que vino a anunciar. Les dice la palabra, al ángel en ese momento se le juntó una gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo, los ángeles alaban a Dios diciendo, gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Ahí ellos de 100 más o menos que van a despertar. Dicho este cántico de alabanza, los ángeles se van a ir. Eso terminó la misa de la medianoche. La misa de la aurora empieza con el verso 15. Aquí está lo lindo y lo sabroso también. Los pastores no se quedan, sigamos pastoreando. Hay no, les entró la curiosidad. No fueron a adorarlo, porque no se puede adorar lo que no conoces. No puedes adorar lo que no está en tu corazón, en tu mente, en tu tuétano. No se puede adorar aquello que no conocemos. Así tampoco se puede amar aquello que no conoces. Por tanto, a ellos se animaron, dejaron su rebaño, cosa grave, dejaron su rebaño, dejaron sus ovejas, tal vez parturientas también, porque dicen algunos autores, grandes autores dicen que en ese tiempo cuidaban a las ovejas parturientas. Justo con las ovejas parturientas también nació ¿quién? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dejaron su rebaño y se fueron. En las peliculitas nos muestran que una estrellita los guía, ¿verdad? Una estrellita los guía. Ellos se fueron temerosos, se fueron y se dijeron entre ellos, crucemos hacia Belén, dijeron, verso 15. Al ver lo que estaba sucediendo y que nos ha comunicado el Señor, se van, verso 16. Fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Vieron, se cercioraron, vieron a alguien que era de su propia, entre comillas, de su propia realidad, un pobre, alguien que nació ahí, alguien que estaba ahí. Vieron a una mujer, a una niña jovencita de 14, 15, 16. Vieron a José un poco mayorcito a su lado y vieron al niño, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que habían dicho los ángeles del niño. Si analizáramos con más paciencia, poco a poco nos diéramos cuenta el gran misterio de Dios. Estos que fueron a ver no fueron a adorarlo. Nuevamente, los que llamamos magos no eran reyes. Los astrólogos, ellos sí van a ir a adorarlo. Ellos sí, mucho después, en Mateo 2, lo van a ir a adorar. Pero estos fueron a convencerse. ¿Creyeron o no creyeron? Ahora nosotros podemos ver de manera distinta. Ellos vieron a un niño. Ahí está una paradoja. Pero nosotros sabemos que este niño, ¿qué le va a pasar? A ese bebé, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir. Nació pobre. Eso ya nosotros en la paradoja podemos ver. Nació pobre. ¿Y cómo va a morir? No solo como pobre, sino como criminal. Este niño para nosotros nos tiene que recordar, mis hermanos, que no se queda en su niñez. A veces esa devoción del divino niño no me convence mucho, porque al que adoramos al niño, pero adoramos al que también fue crucificado y resucitado. Por tanto, mis hermanos, al ver al niño ellos creyeron,
nosotros todavía dudamos al ver al niño, al ver a Jesucristo en Eucaristía, incluso clavado en la cruz, todavía dudamos de su existencia. Todavía dudamos de que Él es el Salvador. Pero estos pastores creyeron al ver a ese niño. Amén. Por eso estamos llamados a creer también así, al igual que ellos, mis hermanos. Ahora bien, siempre van a haber curiosos. Y ahora Lucas nos va a decir en qué lado estamos. Y todos los que oyeron, se supone que estaban ahí otras personas, se asombraban de lo que contaban los pastores. Verso 18, capítulo 2 de Lucas. Y todos los que oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Se asombraban. El asombro no necesariamente es algo bueno o malo, pero era algo vacío. Yo me puedo asombrar porque el avión pasa ahí. Me puedo asombrar, no sé, pues porque Messi metió un gol. Ya, pues es lindo, bonito, pero no me lleva a nada. Podemos quedarnos en el asombro, pero sin compromiso. Podemos estar maravillados por una cosa, otra cosa, pero sin ser inmiscuidos y sin ser creyentes de verdad como los pastores. Pero hay alguien que ahí, sin decir una palabra, José estaba anonadado. Qué lástima que los evangelistas Lucas, Mateo, Juan y Marcos no mencionen un poquito más de Juan. En Mateo le va a dar más importancia, pero casi no hay una palabra que él diga. Qué hombre más santo, qué hombre más recto. Eso refleja, José refleja a los creyentes que aman en silencio. La Virgen María tampoco dice mucho en esta ocasión. Dice simplemente la palabra: María conservaba y meditaba todo en su corazón, porque en su corazón sabía que este niño no era para cualquier hombre. En su corazón sabía que este niño un día iba a ser alguien especial, pero que no iba a terminar bien en el buen sentido de la palabra. Ella estaba al lado de su hijo al darlo a luz. Ella va a estar al lado de la cruz al momento de morir su propio hijo. Ella sabía lo que venía, porque el niño era especial, no era de ningún varón. Ella no sintió ni conoció lo que todas las mujeres y mamás saben. Ella lo meditaba y lo guardaba. Y para terminar, mis hermanos, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los habían anunciado. Mis hermanos, seamos como los pastores. No vieron nada más, no vieron algo extraordinario, no vieron cohetes, no vieron un estadio lleno de músicos, de cantantes o de futbolistas, no vieron espectáculos superiores con cohetes no vieron nada de eso. ¿Qué vieron? Un simple bebé acostado en un pesebre, una damita y un hombre a su lado. Pero creyeron. Esa es la grandeza. No se quedaron con los brazos cruzados. No se quedaron. ¿Qué hicieron? Se han dormido. Eso lo vamos a dejar para la otra prédica de 4 semanas, ¿ya? ¿Qué hicieron? Julio, ay, te sorprendí. Alabaron, glorificaron, se fueron gozosos, alegres. No se fueron tristes como ustedes. No le di regalo, no me dio regalo, mi iPhone, mi papá, mi tablet, vieron a un niño. El mensaje de hoy, mis hermanos, era que la palabra se hizo carne, habitó en nosotros. La palabra está, esa palabra es ese bebé, ese niño. Si nosotros no volvemos como los pastores para recuperar el valor de la Navidad, a recuperar de nuevo a ese niño y lo adoramos, todo lo demás es basura. Con todo respeto, todo lo demás es basura. Recuperemos nuestra Navidad,
volviendo al pesebre como estos humildes pastores, como estos, y se glorificaron y alabaron y dieron testimonio y predicaron, anunciaron lo que les había dicho los ángeles. Amén, amén, amén.